Vamos a hablar un poco sobre la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Erradicación del Embarazo Adolescente. Esto significa ENIPLA. Está con nosotros el director provincial del MIES, ingeniero Gustavo Tapia, para hablar precisamente de la ENIPLA, su importancia, de la presencia en el país. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. El día de ayer precisamente hacíamos el lanzamiento oficial de la estrategia ENIPLA aquí en Santo Domingo para empezar a difundir la información que viene emprendiendo cada uno de los ministerios que somos parte de ENIPLA, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Hemos mantenido varias conversaciones en fechas anteriores con el objetivo de poder planear cómo trabajar en una agenda conjunta a 2013 básicamente, porque cada ministerio tiene componentes diferentes. El tema de los patrones de educación, desmitificación del sexo y empezar a ampliar mucho más el diálogo alrededor de este tema. Lo maneja directamente educación, planificación familiar y métodos de prevención, lo maneja salud, y el cambio de patrones culturales lo maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hemos nosotros coincidido que es importante hacer un lanzamiento provincial, ya que en la zona se la hizo en Puerto Viejo y se tenía muy poco conocimiento sobre esta estrategia en Santo Domingo, debido a los alarmantes índices, inclusive a los incrementos que ha existido el embarazo en adolescentes, ¿no? En el rango de estudios entre la población adolescente de 10 a 17 años y también se hace una extensión de 10 a 19. Siendo así... ¿Qué dicen las estadísticas, ingeniero, en cuanto a la población adolescente de Santo Domingo con este tratamiento sexual? Que ha existido un incremento del 18% de embarazo adolescente. ¿En qué periodo? Que se ha podido llegar entre el periodo del 2000 hasta el 2012. Ya. Y que estamos más o menos llegando al 74% en los índices de embarazo adolescente, teniendo una población muy importante la que está involucrada en esto, que va desde los 12 a 17 con mayor incidencia. Y de ahí un 43% entre 10 y 14 años de edad. Se registra 36.000 partos de adolescentes en el año, que van entre 10 y 17 años. ¿En el país? En el país, sí. Nacional, ¿no? Y se han registrado 122.000 embarazos en personas, en adolescentes, ¿no? Comprendidos nuevamente entre 10 y 19, que es el rango de estudio. ¿Se han analizado los factores por los cuales hay esta alta incidencia? Después de un estudio que se hizo sobre el impacto de la estrategia, y desde donde surge, es básicamente el tema educativo, ¿no? Falta de conocimiento, distorsión de los mensajes de contenido sexual y abundante contenido de temas sexuales, pero con otro tipo de orientación que no es precisamente educativo. Ese es el uno. Por otro, es que sigue manteniéndose el tema sexual como una cuestión, como un tabú, y una de las cosas que hay que empezar a romper dentro de la estructura educativa es desmitificar el tratamiento del tema sexual. Nosotros mantuvimos algunos talleres con adolescentes la semana pasada, y una de las cosas que decían, ya es tiempo que nos empiecen a hablar con la verdad. O sea, papá, mamá tiene vergüenza, tiene temores de hablarme de sexo, aún, ¿no es cierto? Todavía se mantiene eso, cuando nosotros estamos hablando de eso hace mucho tiempo atrás. Y estamos abordándolo exacto, entonces estamos abordándolo en la escuela, pero entre los amigos, fuera, o sea, no en una situación formal de educación, y a lo mejor nosotros estamos siendo demasiado técnicos en el tema de tratar de orientarles o formarles en el sentido de la sexualidad, y no estamos llegando con un lenguaje mucho más claro, mucho más sincero con el adolescente, que puede ser mucho más fácil de asimilarlo por parte de ellos. Entonces tenemos que ser mucho más creativos en el trabajo. En todo caso, si llega ese análisis, me imagino también que habrá personas entendidas y con mucha experiencia, personas adultas dentro de la ENIPLA, que deben conocer que hace, supongamos, 35 años yo estaba en el colegio, de eso no se hablaba gota en las escuelas ni colegios, y sin embargo no eran tan altos los índices. Ahora hay mayor libertad, se promocionan métodos anticonceptivos, inclusive por los medios de comunicación, se habla un poco más en la casa y sin embargo los índices son más altos. ¿Habrá otro tipo de factores, ingeniero? Que pasan por el tema cultural, que pasan por la cuestión educativa, básicamente son los datos que nosotros manejamos. Que tenemos que empezar, por eso cada ministerio tiene una línea específica por donde trabajar. Nosotros, como MIES, tenemos una de las líneas que, si se quiere, son un poco más complicadas, el cambio de patrones culturales, que es una cuestión que no voy a lograr hacerlo, no es un resultado que voy a notarlo al término de un año.
¿no? Un patrón cultural es ya una cuestión que se repite en distintas poblaciones a lo largo de en un periodo de tiempo. Y eso no va a suceder de aquí a diciembre. Pero sin embargo empezamos ya con acciones que nos permitan primero identificar de base primera con los adolescentes, transformar esa información en procesos de formación mucho más sostenidos y creativos, sobre todo con ellos, para poder generar réplicas de los trabajos que vienen haciendo como una de las estrategias de la estrategia, que es la formación por pares. Es decir, identificamos líderes juveniles, les damos formación y a través de ellos, con su propia dinámica, empezamos a hacer formación de pares con pares, y lo vamos a hacer en el tema educativo. Lo hacemos ya también, educación lo hace a través de las hadas en los dispensarios médicos. Hay toda una estrategia de distribución de preservativos para reducir el objetivo, ¿no? Reducir el embarazo adolescente, entre eso ya empezar a cuidar dentro de transmisiones de ITS y otros más. Es decir, el diagnóstico está claro, ya está realizado el estudio, la ENIPLA está preparada entonces para el próximo año ya empezar a emplear estrategias que orienten a reducir este índice de embarazos no deseados. Tenemos todos los protocolos definidos, la gestión, cómo manejarla, y por sobre todo la voluntad de los tres ministerios de poder trabajar juntos en este tema que es importantísimo, porque Ecuador es el segundo país a nivel latinoamericano con mayor índice de embarazo adolescente. Está delante de nosotros en solo Venezuela, y en la región andina somos el primero. ¿Sí? Y el objetivo primordial es reducir al menos el 25% del embarazo adolescente para 2013. Y de ahí, bueno, empezaremos a hacer otras proyecciones para el próximo año. Uno de los factores que estamos viendo y que ustedes mismos lo han identificado es la falta de comunicación de padres con hijos. La situación social de muchas familias ecuatorianas es esta, precisamente no hay esa comunicación o no hay esa interrelación, no hay ese hogar bien formado en el país. ¿Cómo llegar entonces a esos chicos, a esa gran mayoría de jóvenes, chicos que desde los 10 años están ya con ese, no apetito, sino una mala información sexual y que deben ser bien orientados? Es uno de los problemas que tiene que asumirse, es parte de la crisis de la transición 99-2000. Usted sabe el tema de la convertibilidad que manteníamos en ese tiempo, el traspaso del sucre al dólar y todo ese alto índice de migración, cuando empezamos a tener familias disfuncionales, familias que no eran típicas, ¿no es cierto? Que se iba el padre, la madre y los niños quedaban al cuidado de los tíos, de los abuelos, y que no va a ser el mismo nivel de atención y demás, e inclusive la información que va a ser transferida en el siglo XXI, en 2012, no va a ser la misma información que debió haber sido transferida en su tiempo por el abuelo o por el tío. Entonces se ajustan a otro tipo de momentos, que sí, el padre va mucho más de forma consonante en el desarrollo de su hijo, porque estamos de cierta forma en la misma dinámica. Entonces, en ese sentido, sí es un precio social también el que tenemos que empezar a hacer acciones y remediar de cierta forma, y trabajar de forma, aquí la estrategia más fuerte de la misma estrategia NIPLA es el trabajo de los componentes de cada ministerio que pueda asumirlo. Si se lo asuma con responsabilidad y se lo puede atender puntualmente, y podemos hacer unas alianzas, inclusive con los patronatos que ya han hecho algunas acciones que no deberían hacerlas de forma aislada, sino más bien vamos a empezar a convocar, porque tendríamos un mayor impacto. Ellos tienen los simuladores, por ejemplo. Nosotros tendríamos toda la línea conductual de cómo manejar el tema, metodológicamente inclusive, el tema de la erradicación del embarazo en adolescentes. Reunir esos recursos, esos esfuerzos y hacer un solo patrón. Y una sola acción sostenida que me permita al final de cada periodo evaluar resultados. Caso contrario, no sabemos cuál es el avance. Trabajar bajo la metodología de muestras, porque es una de las cosas que se plantea entre los protocolos, para poder hacer el seguimiento y el estudio del impacto que está teniendo la estrategia en la población. Muchas gracias, ingeniero, por su presencia esta mañana. Para hacernos partícipes, amigos televidentes, del ingeniero Gustavo Tapia, director provincial del MIES en Santo Domingo de los Áchilas, hablándonos sobre la presencia de ENIPLA en Santo Domingo. ENIPLA es la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Erradicación del Embarazo Adolescente.